Gracias Patricia. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias, Padre, por estar aquí. Nosotros agradecidos de este tiempo que usted ha sacado para cerrar esta Semana Santa. Sí. Buenas noches, padre. Un Buenas honor noches. tenerlo por aquí. Cómo A no. mi querido profesor que me dio clase de varias materias en la Pucamaima. Sí, y así estoy es. seguro que vamos a tener un conversatorio muy ameno en la noche de hoy. Espero que pueda estar atento y responder a sus preguntas, porque imagínense ustedes cómo termina un párroco de 2 parroquias ya un domingo de resurrección a esta hora, totalmente agotado. Carlos, muy buenas noches. Y de verdad que cuando es importante que la gente sepa que a mí me tocó dar la materia de religión en la Pucamaima y le preguntaba a Carlos que era de Nicanor Peña, que fue mi sacerdote. Me dijo que no estaba nacido. Yo creo que Carlos se pasó. Carlos, bienvenido, bienvenido. Y de verdad que después de una semana con tantos acontecimientos, una semana que termina, que se supone que debía haber una gran reflexión. Ya tú sabes cómo es el dominicano. Aquí hay preguntas que Patricia te hacía fuera del aire, que hasta yo quisiera preguntarte, porque hay muchos temas que a veces uno cree que son insignificantes, pero es importante. Así que Patricia, tenemos al Padre Carlos y hoy lo tenemos sin rodeos. Me acaban de pasar la pelota y usted sabe, como decía Robinson, nosotros hemos estudiado, hemos crecido viendo lo que es la Cuaresma, la Pasión de Cristo, el tema de la resurrección, su muerte, crucifixión, muerte y resurrección. Sin embargo, o en el día a día, o en el ajetreo, o no sé, pero se nos van olvidando cosas importantes. Y entonces yo conversaba con mis hijos y les decía, si ustedes tienen la oportunidad de preguntarle a un padre de Semana Santa, ¿por dónde ustedes empiezan? Y el pequeño me dice que ¿por qué Pascua? Porque hay Pascua de Navidad, hay Pascua de Resurrección. ¿Qué significa Pascua? Y me puso como entre la y la pared. ¿Quién mejor que usted? Bueno, es simple. La palabra Pascua viene del arameo Peshá. El arameo era la lengua que Jesús hablaba. Entonces, este término Peshá hacía referencia al paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel, al paso por el Mar Rojo. Recordemos que este acontecimiento para los judíos era su especie de 27 de febrero. Era su fiesta de independencia, porque esta liberación y el paso por el Mar Rojo que Dios permite que el pueblo realice es como el surgimiento del pueblo de Israel. Entonces, para ellos este acontecimiento es fundamental. Entonces, pasaje, hace tanto referencia a una realidad material, que es el paso a través del Mar Rojo, y segundo, a una realidad espiritual. Para nosotros se trata del paso de la muerte a la vida. Recordemos que Jesús fue crucificado dentro del contexto de la celebración de la Pascua judía. Y por eso es que nosotros llamamos a esta celebración Pascua de Resurrección. Recordemos que en los primeros 50 años del cristianismo hubo una relación directa, estrechísima, con la religión judía. De hecho, no se había producido todavía la separación entre el cristianismo y el judaísmo. Y por esa razón es que los primeros cristianos seguían celebrando la Pascua judía, pero le daban esa connotación, la de la resurrección. Padre, acabamos de concluir la Semana Santa y muchos dominicanos lo que ven es que tienen 1 o 2 días libres y se ha perdido en cierto modo el sentido de la Semana Santa. Me gustaría que usted nos hable un poco sobre ese sentido de la Semana Santa para los cristianos. Bueno, la Semana Santa en sí, ya lo hemos vivido a lo largo de estos días, es la conmemoración de esa semana que precede a la resurrección y que evidentemente tiene que pasar por la crucifixión, la muerte, la sepultura de Cristo, comenzando con el Domingo de Ramos, con su entrada triunfal en Jerusalén. A lo largo de estos 7 días, pues nosotros vamos día por día conmemorando un momento específico de los que el Evangelio narra con respecto
a la entrega de Jesús, a su sacrificio, a su pasión, todo eso para culminar con la resurrección, que es el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Entonces, ciertamente, vivimos un proceso de secularización, donde ya hay una gran mayoría de personas que ha perdido esta sensibilidad. Anteriormente había personas que no eran religiosas, pero respetuosas. Sí. O sea, no eran religiosas, incluso hasta los muchachos del barrio que estaban en la esquina jugando dominó, lo hacían en silencio, respetando, con recogimiento. Ahora no, ahora el secularismo ha avanzado como producto del desarrollo, como producto de toda esta apertura, porque hay que reconocer que lamentablemente un desarrollo económico, un desarrollo material, trae consigo un degrado espiritual. Y eso es lo que ha pasado, que ya, como dice el querido padre César Hilario, la Semana Santa se ha convertido en la menos santa de las semanas. En unas vacaciones. Y no solamente eso, Carlos, que si bien es cierto que anteriormente recuerdo que a uno te lo castigaban cuando hacía algo que no fuera acorde a los principios religiosos y cristianos. Pero yo tengo una pregunta que me gustaría, me imagino que todo el público quisiera saber. ¿Por qué siempre la Semana Santa cae en tiempos diferentes? O sea, a veces que cae en marzo, que cae en abril, ¿tiene algo que ver con el tema del cristianismo, con el tema de la muerte de Jesucristo? O sea, ¿por qué varía esa fecha? Entonces, a veces la gente dice, yo quiero el año que viene, en Semana Santa, pero que ahora va a ser en abril, después va a ser en marzo. O sea, ¿a qué se debe esa variación de tiempo? ¿Y qué conexión tiene con el tema de la muerte y resurrección de Jesucristo? Muy bien. Hace un momento decía que la muerte y resurrección de Jesucristo acontecen en el marco de la celebración de la Pascua judía. Los judíos tenían un calendario lunar, a diferencia del nuestro, que es calendario solar. Por lo tanto, los meses y los días se regían por las fases de la luna. Entonces, la fiesta de la Pascua generalmente coincidía con el inicio de la primavera y podía variar de día, más o menos podía variar de día, incluso de día no solamente del mes, sino también del día de la semana. Porque ese año, sí, porque la Pascua podía acontecer un jueves, podía acontecer un miércoles, de acuerdo a lo que las fases de la luna determinaran. Entonces, al comienzo del cristianismo había un grupo que decía que no, que celebraba la Pascua judía, pero eso traía ciertos problemas porque el otro grupo decía, no, es que Jesucristo resucitó domingo. Exacto. Entonces, como resucitó domingo, nosotros no la vamos a celebrar jueves. Entonces, se dieron muchos conflictos que finalmente se dirimieron en el Concilio de Nicea, en el año 325, hace 1700 años, donde el Papa San Silvestre estableció que para despejar toda duda, la Pascua tenía que celebrarse el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. O sea, que no se celebra el año en que Cristo murió, que resucitó, sino con la luna llena. Con la luna llena, el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera, para evitar ese desfase que podía haber. Entonces, así se salva el hecho de que Jesucristo resucitó en domingo. Lo que sí es bueno saber que la Pascua nunca va a caer antes del 21 de marzo. Pero tampoco... Hay que esperar la primavera. Exactamente, después del 25 de abril. Pero el Viernes Santo siempre va a ser viernes, ¿verdad que sí? Sí, siempre, evidentemente, por eso. Y no solamente eso, la luna del Viernes Santo, hay que ver. Y todavía hoy se puede contemplar esa luna llena como está. Estamos en la primera luna llena de primavera. De acuerdo. Luego, con el cambio de calendario y todo eso, incluso
la existencia de los años bisiestos tiene que ver con la celebración de la Pascua. El hecho de que cada 4 años se le añada un año al mes de febrero tiene que ver con eso. Porque resulta que la Pascua del año 1583 iba a caer muy bajita, o sea, iba a caer por el desfase en el tiempo, tipo 17 de marzo. Entonces, el 21. entonces no podía caer antes del 21. Claro. Entonces eso generó un gran problema teológico dentro de la iglesia. Y el Papa Gregorio XIII, que en ese momento era el sucesor de Pedro, mandó a que sus sabios, los astrónomos y científicos, buscaran una solución. ¿Y cuál fue la solución? Añadirle 10 días más al mes de octubre de 1582. Oh. 10 días más es para poder alargar el tiempo, el espacio, y sobre todo que como calculaban que cada cierto tiempo iban a tener ese problema, se decidió resolver. Cada 4 años le vamos a añadir un día más al calendario. De acuerdo. Y por eso es que nosotros le llamamos a nuestro calendario el calendario gregoriano, por el hecho de que fue Papa Gregorio XIII que así lo estableció. ¿Qué dato más interesante? Sí, padre, me gustaría que hablemos un poco del contexto histórico de cuando muere Jesucristo, qué impacto tuvo antes y después de su muerte, no solo para el cristianismo, sino también para el propio judaísmo, para el imperio romano. ¿Qué usted no pudiera hablar sobre eso? Sí, fíjense, Jesús, en un primer momento, la muerte de Jesús, para el imperio romano no va a representar nada en un primer momento. Jesús muere como un delincuente. Al lado de los ladrones. Incluso hay un autor, Mayer, que es uno de los estudiosos del Jesús histórico, que define a Jesús como un hebreo marginal. Jesús era considerado como un hebreo precisamente de orilla. Entonces, y por eso, y muere como un criminal. De manera que en un primer momento las autoridades judías buscan quitar a Jesús del medio porque su predicación entraba en conflicto con sus intereses. O sea, perdóneme, padre. O sea, estamos hablando que con Jesucristo nace el cristianismo que contradice el catolicismo. No, es que el cristianismo no. Con Jesús no hay contradicción entre cristianismo y catolicismo. Es lo mismo. Claro que sí, porque es que primero, o sea, Jesús realmente establece una comunidad de seguidores. Dentro del catolicismo. No existía el catolicismo, okay. Nada, atención. Jesús no funda una religión, sino que el grupo de sus seguidores comienzan a estructurarse en torno al evento de la Pascua. Y como eran los seguidores de Jesucristo, la gente comenzó a llamarle cristianos, pero en sí eran judíos de religión, y luego otros que aceptaron el mensaje de Jesucristo. Por cuestiones dogmáticas, ya que los judíos consideraban a los cristianos blasfemos, porque proclamaban que Jesús era Dios y esto era inadmisible para los judíos, entonces deciden expulsar a los cristianos de la sinagoga, del culto judío, y ahí entonces ya comienza a estructurarse el cristianismo como religión. ¿Qué pasa? En el siglo III, como ya la iglesia, el cristianismo se había expandido por todo el mundo, se le dio el apelativo de católico. Católicos en griego significa universal, universal. O sea, se es cristiano. Entonces, el adjetivo católico no es más que un adjetivo, un calificativo para designar que la iglesia está presente en todas partes del mundo entonces conocido. En un primer momento, desde el punto de vista histórico, el cristianismo no genera impacto. Lo hará después. ¿Por qué? Porque el mensaje cristiano comenzará a calar profundamente en la sociedad, de manera silenciosa. De hecho, recordemos que habrá momentos en los que el cristianismo será perseguido, porque era visto como una amenaza, incluso contra
la integridad de las costumbres de la época. Porque el hecho de que el cristianismo proclamara, primero, que había un solo Dios y que no había que darle culto al emperador, eso era considerado nocivo para la sociedad. Y por ende, y que dijera que los dioses que adoran en el Imperio Romano son falsos, imagínense ustedes el choque que se da. Y que el emperador no era Dios. Por eso era que rendirle pleitesía a un hombre. Exactamente. Eso va a porque eso representaba desde el punto de vista político un gran problema. Claro. Sin embargo, el mensaje de amor del cristianismo, ese mensaje de acogida, de apertura, en medio de una sociedad profundamente clasista, va calando. Y a pesar de las persecuciones, ya prácticamente mitad del imperio era cristiano, Claro. en silencio. Constantino, en el siglo IV, se da cuenta de que ya no puede hacer frente a esta realidad y ve que al contrario, en vez de desayudar, la unidad religiosa del imperio le podía favorecer la unidad política. Y por esa razón decide decretar el edicto de tolerancia, permitiendo que los cristianos pudieran expresar su fe públicamente en el año 313. Carlos, perdóname Patricia, para no soltar la idea, entonces sabemos que el cristianismo es la religión número 1 del mundo. Sí, sí. Con más de 2.000 millones. La más de difundida. seguidores, claro. Y escuchamos de usted que esa pugna o esa lucha que había con los imperios, los emperadores, de que estaba creciendo esa fuerza, es lo que da origen a tener una nueva religión. Pero yo vi que la religión del cristianismo se subdivide entonces en varias facciones. Sí, es correcto. ¿A qué se debe esa subdivisión? ¿Otra lucha de intereses entre las mismas religiones? Hay en ocasiones luchas de intereses, en ocasiones cuestiones de carácter teológico. Teológico, como porque si tenemos el mismo Cristo. Sí, pero en los primeros siglos del cristianismo hubo interpretaciones del mensaje que estaban influenciadas por las corrientes filosóficas de la época. Entonces, un dato fundamental que los cristianos aceptaban era que Jesucristo era el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios, era Dios, la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, un grupo de creyentes no aceptaba esa verdad de fe y decía que no, que Jesucristo era una criatura que luego Dios adopta y le da la fuerza para cumplir su misión, pero que no era Dios, y negaba la Trinidad. Entonces, ¿esa era otra corriente dentro del cristianismo? Sí, exactamente. Incluso ya en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, encontramos los brotes de la primera herejía, que fue el gnosticismo, que negaba que Jesucristo se había hecho carne. O sea, ellos decían que no, que Jesucristo no era hombre de verdad. Aceptaban su divinidad, pero ellos decían que la divinidad no podía asumir carne humana. Entonces, esto generaba problemas desde el punto de vista filosófico. Entonces, ahí se producen las primeras divisiones. La segunda gran división en el año 1054. Ahí se dan elementos políticos sobre todo y culturales. Políticos porque recordemos que Constantino traslada la capital del imperio desde Roma a Bizancio, a Constantinopla. Y entonces el patriarca de Constantinopla entendía que como la sede del imperio, la sede política estaba ahí, Constantinopla tenía que ser la sede de la iglesia y no Roma. Y ahí comenzaron las pugnas entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Pero además culturalmente, en todo el oriente se hablaba griego, en occidente se hablaba latín. Entonces había y la cosmovisión de los griegos, de los orientales, era diferente a la cosmovisión de occidente. Los griegos eran más dados a todo lo que es la elucubración filosófica, lo trascendente, lo espiritual. Los occidentales eran más pragmáticos, más llanos, a lo concreto, no esa cuestiones de los griegos, de estar pensando que es eso, no. ¿Por qué? Recordemos que
eran pueblos guerreros. Claro. Pueblos guerreros. y todo Eso, No, yo lo digo y perdóname, Patricia, porque Sí. a veces hablan de católico, cristiano y se entiende Sí. que es lo mismo. Entonces, Es por ejemplo, que, yo claro. digo que soy católico y cristiano Sí. porque yo sé que de chiquito me llevaron a la Sí. iglesia católica, hice la primera comunión. Sí. Tú eres cristiano católico. Fui de la Legión de María, Porque fui legionario, primero, sí. fui de la pastoral juvenil. Sí. Pues mira, primero se consumí es mis cristiano, sacramentos claro. de la iglesia católica, Sí. bautismo, confirmación. casi monaguillo. Yo fui casi monaguillo. Sí, pero hay sí. un tema ya, porque tenemos que ir a comerciales, me parece, Patricia, que podemos dejarlo en el aire. Así como hay diferentes grupos que se subdividen del cristianismo, yo no entiendo por qué hay diferentes Biblias. Entonces Sí. yo creo que esa parte, para que ustedes después de los comerciales nos pueda ayudar, porque yo veía o he leído Sí, sí. que hay diferentes Biblias del cristianismo o del catolicismo, no sé. Sí, Es una correcto. parte que- Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, entonces usted nos responde eso, vamos a dar esa pregunta en el aire. Ustedes no se muevan, que seguimos conversando con el padre Carlos Santana. Estamos de regreso en este programa Sin Rodeos, una edición especial con motivo del cierre de la Semana Santa. Conversamos con el padre Carlos Santana y antes de irnos a comerciales, Robinson le hizo una pregunta que dejamos en el aire. ¿Por qué hay dentro del cristianismo distintas Biblias? Explíquenos, padre, Sí. ese pequeño detalle que hay Biblia que tienen algunos libros, otros Claro. no. ¿Por qué sí? ¿Qué es lo que pasa? Antes de eso, quiero concluir con la primera pregunta y esa idea. Entonces, el cristianismo, especialmente en el año 1517, se da la otra gran separación, que es la Reforma Protestante. Correcto. Martín Lutero. Claro. Martín Lutero, porque digamos que en esa época la jerarquía de la iglesia, la mayor parte de la jerarquía de la iglesia había perdido de vista cuál era su horizonte, su misión evangélica, y había una gran corrupción dentro de la iglesia. Y había cristianos como Martín Lutero que quería que se volviera a la pureza original del cristianismo, que se volviera a las fuentes. Solo que en el caso de Martín Lutero, esto que él proponía fue aprovechado políticamente por los príncipes alemanes que querían verse libres de la influencia de Carlos V y de la influencia del Papa. Entonces no querían a Carlos V, no querían a un español como emperador del Imperio Romano Germánico. Entonces apoyan a Lutero para que continúe hacia adelante con su reforma, y ahí se da también más adelante la ruptura con la Iglesia Católica. Luego el protestantismo va a desarrollar una serie de conceptos teológicos que se van a diferenciar fundamentalmente de la Iglesia Católica. Pero ellos son cristianos evangélicos o protestantes o luteranos. Nosotros somos cristianos católicos, porque no tienen la exclusividad del cristianismo. De hecho, en la historia solamente hubo en primer momento la religión cristiana, que se llamó católica, como yo les decía, por el hecho de ser universal, que de hecho San Ireneo así la llama a finales del siglo II, principio del siglo III. Tipos de Biblia distintos. Tenemos que irnos al año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, un poquito antes de la destrucción del templo de Jerusalén, un grupo de sabios judíos se había reunido en una ciudad de Israel, en un pueblecito llamado Yamnia, para hablar acerca del futuro del judaísmo, de la religión judía que estaba siendo también amenazada por los conflictos políticos. Y ellos deciden sacar de la Biblia, no, del grupo de libros del Antiguo Testamento, los 7 libros que habían sido escritos en griego durante el periodo de Alejandría, de la época de Alejandría. Había 7 libros que habían sido escritos en griego Y ellos entendieron durante ese que- periodo en que muchos judíos estuvieron en esa zona del mundo, en el norte de África. ¿Por qué? Porque ellos decían que Dios no hablaba griego, Ay, que Dios hablaba arameo y que por tanto esos libros escritos en griego no podían ser inspirados por Dios. Sin embargo, los primeros cristianos, la Biblia que conocieron fue esa, y la Biblia que Jesús conoció, el Antiguo Testamento que Jesús conoció, fue el que tenía esos 7 libros. Luego, en la Reforma Protestante, también Lutero decide sacar esos 7 libros
escritos en griego. Quería sacar también la carta de Santiago ¿Por qué? del Nuevo Testamento, porque era que la carta de Santiago contradecía abiertamente el postulado que él decía de la sola fe, que las obras no salvan, solamente la fe salva, que las obras no. Entonces Santiago tiene una visión diferente y por eso la quería sacar. Sus compañeros no lo dejaron. Y por eso es que la Biblia protestante tiene 7 libros menos. La Biblia católica y la ortodoxa, entonces, tiene 7 libros más. La Biblia católica tiene 73 libros. O sea, cada Biblia, padre, es una variante del cristianismo. Es un grupo diferente. No, por ejemplo, hay traducciones. Son traducciones. Son traducciones. Son traducciones. Por ejemplo, los protestantes, en su gran mayoría, han adoptado la traducción de Reina Valera. Exacto. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que toman la traducción de King James, del rey Jaime, por ejemplo. Para nosotros, fundamentalmente, la traducción que nosotros tenemos, la traducción de la Biblia católica, es la que viene de la Vulgata, la que hizo San Jerónimo, que la tradujo de los originales arameo, griego, al latín. Entonces, esa es la base de nuestra traducción. Okay. Pero también dentro de la Iglesia Católica hay vigentes diversos tipos de traducciones, que está la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo de Dios. El contenido es el mismo, solo que hay traductores que tienen visiones diferentes. Y ahora De que usted acuerdo. dice eso, y lo voy a interrumpir aquí a mis compañeros, que le toca a los varones, pero me voy a aprovechar de ser mujer. Mi mamá lee la Biblia, la Reina Valera, me pone. Claro, pero yo le voy a hacer una pregunta. Yo veo que los católicos, nosotros, somos los más flexibles de todas las religiones. Y nosotros, en esa flexibilidad, yo que soy media dictadora, creo que hemos ido perdiendo un poco. Porque he visto que flexibilizamos tanto las costumbres, las creencias, que le damos ese libre albedrío a los muchachos de que si tú no quieres ir a misa no vayas, que si tú no quieres ir a la misa de los 7, o sea, como hoy ustedes están llamados a reconectar, ¿por qué los católicos no fijamos una Biblia, un ejercicio más exigente? ¿Por qué nosotros no asumimos, o no sé, el control para volver a lo que a la fortaleza de esta religión, que es cada día la que menos tiene como, que está más suelta, padre, de verdad? Yo no diría más suelta, sino que tiene una noción más clara de lo que es la acción de Dios. Dios no fuerza a nadie. Pero Dios deja definimos en libertad. una Biblia, no tenemos... No, es que es difícil. ¿Saben por qué? ¿Por qué? La iglesia es demasiado vieja, son 2000 años y por eso es maestra. Y sabe que hay, por ejemplo, contextos culturales donde algunas palabras suenan diferentes a otras. Entonces, tiene que adaptarse a las realidades culturales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar el español en España que hablarlo en la República Dominicana. Entonces, por eso es que hay varias versiones de la Biblia que se adaptan a cada contexto cultural. Sí, términos, Luego, hasta la conjugación de los verbos. exactamente, por eso es que tenemos diversas traducciones. Hay algunas que son más elevadas, otras que son más simples, pero el contenido sigue siendo el mismo. La misma cosa, pero dicha de una forma diferente. Entonces, en el caso que tú dices de la libertad, bueno, es una decisión personal de cada uno, ya llega un momento y casi siempre, hasta que tú puedes tener control de tus hijos hasta que tengan 18 años. Después que tienes 18 años ya, al final, tú sabes, entonces hay además no se impone. Jesucristo nunca impuso su mensaje. Jesucristo no le dijo, miren, ustedes tienen que hacer eso, ustedes tienen obligatoriamente que actuar así, no. Jesucristo propuso y cada quien en su libertad escogía seguir el camino de Jesús o no seguirlo. Y es verdad, Sí, tiene padre, razón. Me gustaría que hablemos un poco de la interpretación de la Biblia. Hay muchas interpretaciones, hay ramas de religiones protestantes que interpretan la Biblia de manera muy literal. Muy literal. O
Bueno, hay religiones que cualquiera dice que va a poner una iglesia y es pastor sin tener ningún tipo de preparación académica. Y vemos que en la iglesia católica, usted como sacerdote primero tiene que estudiar filosofía, formarse en teología. En el caso suyo también es abogado, fue a Roma y tiene una preparación teológica que le permite entender el contexto cultural donde pasaron las cosas e interpretar la Biblia desde el punto de vista teológico. Pero vemos muchas corrientes que no lo hacen así, cada quien quiere interpretar la Biblia como entiende. Entonces, Sí. me gustaría que usted hablara un poquito de eso y quizá algunas cosas que se han malinterpretado en la Biblia que usted no pudiera aclarar. Sí. Lutero planteó 5 solas, o 5 solos, es decir, sola escritura, por ejemplo, la sola fe, y decía Lutero que cada cristiano era libre de entender la Biblia como le pareciera. Y eso le generó un gran conflicto porque al final el mismo protestantismo terminó dividido. O sea, y eso que no hay una jerarquía, porque él dice que no, que la primitiva iglesia no tenía una jerarquía, cada uno es su propia autoridad en materia de fe. Entonces, no todo el mundo, como tú dices, tiene la misma formación. Te voy a poner un ejemplo de una interpretación literal de la Biblia. Dice Jesús, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Explíqueme eso, padre. Bueno, es que ahí, por ejemplo, Eso ¿qué siempre era? se usa, Sí. en el lenguaje popular. Exactamente. El ojo de la aguja era una puerta con el arco ojival, que era muy propio de la arquitectura medio oriental. Entonces, en las murallas internas de las ciudades, dentro de la ciudad había unos muros internos que impedían que los animales pudieran pasar de un sitio a otro para evitar dañar la propiedad. Pero siempre ha existido la vivachería, o sea, había gente que no quería dar la vuelta para entrar por la puerta grande y forzaba al camello o al caballo por la puertecita. Porque tenían poder, porque eran ricos. No. Hasta por no dar la vuelta. No, Por no el dar la pastor que vuelta. venía por no dar la vuelta, el nómada que venía, el comerciante que venía con su camello, que no quería dar la vuelta, pues forzaba al camello a pasar por una puertecita pequeñita. Entonces Jesús, que veía siempre esa acción, y para los judíos era algo muy común, él decía, mira, para los que ponen su confianza en la riqueza, le es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Pero no se refería a la aguja, A la aguja de coser. que ya con trabajo tú ensartas un hilo. No, entonces hay gente que entiende que eso es así, literalmente. Y no sabía que eso era el ojo de la Porque aguja. hay que ponerse en el contexto histórico para Sí. poder entender las parábolas o la... Claro, otra cosa. La cuestión de los hermanos de Jesús, que los protestantes dicen que no todos los protestantes serios que estudian saben que no es así, son más los fanáticos, los que no tienen esa formación. Dicen que María tuvo más hijos, porque en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús. Maestro, ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Entonces, el término hermanos hay que saber qué significa, porque San Jerónimo no encontró otro término más apropiado que traducir el término pariente, porque en griego, en arameo, por ejemplo, en la cultura judía, no existía un término para referirse a los primos hermanos, sino que se le llamaba hermano tanto a los hermanos de sangre, los hijos de un mismo padre y de una misma madre, como también a los que descendían de un tronco común, porque hasta a los tíos se les llamaba hermano. Y ahí tú tienes el caso de Abraham. Abraham era tío de Lot, pero en la Biblia se dice que eran hermanos. Entonces, no se toma ese aspecto en consideración. O las parábolas, que tenían una razón de ser en un contexto histórico específico. Entonces, muchas personas caen en el fundamentalismo porque ni estudian las lenguas originales, ni estudian la historia, ni estudian el contexto.
Y como no hay ninguna regulación, como en el protestantismo cada quien puede ser, digamos, autoridad en materia de fe y cada quien puede fundar una iglesia, tenemos tantas y tantas realidades confusas al interno del cristianismo, Carlos, que lamentablemente se convierten en negocio Y muchas por lo veces. que yo veo Sí. seguirá. Carlos, la verdad que mientras tú hablas, yo me voy transportando a mi parroquia San Francisco de Asís. Recuerdo a un sacerdote que era el padre Pedro Mohamud. Mahamud. Eso es para que Patricia Sí. sepa que yo tuve que profundizar en el Y cristianismo. de seguro te recuerdas del padre Eduardo Martín, Claro, sí, que fue mi Eduardo. profesor en la universidad también. Y yo viendo esa historia, las diversificaciones, los diferentes grupos que salen del cristianismo, veía que algunos de ellos no creen, o sea, en la jerarquía no creen en el tema del Papa, No. hay otros que no creen en la virginidad de la Virgen María, cristiana. Exacto. Y llega un tema del celibato. Ujú. ¿Cree usted que el celibato es necesario? Porque para una facción del catolicismo creo que el sacerdote tiene Los, que... los ortodoxos, No, los católicos orientales. los orientales, sí. Eso es necesario, porque yo recuerdo que antes los padres no podían casarse. O sea, Ni poder, no, lo de rito latino no realmente en el pesa caso suyo, sobre ¿usted nosotros. también es de esa corriente? Sí, pues Sí, yo soy claro. del rito latino. Yo Claro. soy sacerdote católico de rito latino. O sea, usted Los no- católicos de rito oriental sí pueden, hombres casados pueden ser sacerdotes. Por ejemplo, tus antepasados, que son maronitas. Claro. Tus antepasados son maronitas y del Líbano y de Siria y de Palestina. Entonces, tienen justamente hombres que son sacerdotes y son católicos, al Claro. igual que yo, y en comunión con el Papa, igual que yo. Es un asunto histórico y disciplinar que es en un disciplinado, es creo más yo que que nada, sí, porque mira, Porque yo ni estoy es- seguro que a usted no le afectaría no es nada que bíblico, usted fuera un no hombre es casado. bíblico. No, afectaría solamente desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista teológico, los primeros apóstoles eran casados. Claro. Incluso los primeros papas eran casados también. Y los primeros obispos también fueron casados. Con el tiempo se fueron dando una serie de regulaciones, sobre todo por una situación que se daba. Que era más económico, ¿no? Era... Aparte de la economía, primero, era la cuestión del concubinato de los sacerdotes. Porque es verdad que en los primeros siglos los sacerdotes se podían casar, pero Ajá. también tenían varias mujeres. En cada país, en cada En puerto. cada, en por cada donde puerto, quiera ajá. que iban y dejaban hijos donde quiera que Sí. iban. Y esto Estaban también cumpliendo la palabra generaba... de Dios de multiplicados. Exacto, y esto multiplicados. generaba un problema y algunos más radicales dentro de la iglesia decidieron comenzar a hacer un voto de castidad. Bueno, Smith Ya. lo hizo así. Hacer en la un voto de religión castidad. Y los también el mormones. tema Pero era económico opcional. de la repartición de los, Claro. de los bienes de la iglesia. Exactamente. La herencia. Ahí viene el segundo momento, el problema que se generaba. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia del sacerdote no distinguía entre los bienes del sacerdote y los bienes de la iglesia. Por eso, ya de manera obligatoria, en el Concilio IV de Letrán, 1215, se establece para los sacerdotes de rito latino la obligatoriedad del celibato. Pero es una disciplina que puede cambiar, Pero- porque no es una cuestión dogmática, tampoco es una materia de fe, sino disciplinar, Y que en- puede ser opcional, no opcional. Y en algún momento creo que la iglesia tendrá que optar también por esa posibilidad. Sí, y a eso iba, en el tema de que, bueno, cuando uno se forma en una disciplina, esas son las reglas y usted las asumió. La asumió. Pero hoy por hoy, que vemos la juventud un poco más desconectada, la iglesia en su libertad, que la entiendo, pero no la comparto al 100%, también veo que estamos ante un nuevo momento de que la iglesia debe de sentarse para reconectar con la juventud. Y qué bueno que ustedes de esa línea, igual nosotros vimos como el Papa Francisco también ha sido bien abierto a dialogar nuevas posibilidades, reconocer nuevas composiciones familiares, que el mundo cambió. En ese sentido, como padre joven, que sé que usted es, que todo el mundo lo sigue, porque Ni tan joven ya. bueno, pero todo el que nos ve lo reconoce usted tocando guitarra, es con un grupo de jóvenes. O sea, usted es un padre accesible y es un padre muy de la sociedad.
¿qué hace o qué entiende el padre Carlos que es un reto para el corto plazo de volver a reconectar con los jóvenes, para atraer al servicio y a la comunidad, a la vida de nuestra iglesia católica? La verdad es que el mundo se nos ha ido más rápido. Entonces los muchachos, los jóvenes de ahora tienen otras prioridades. ¿Por qué? Porque ya, ni siquiera tienen necesidad de agregarse socialmente, porque se han apegado a una tablet, a un celular, a una computadora, a un videojuego. Y eso no es solamente la Iglesia Católica, la sociedad en sí está viviendo ese problema de ese aislamiento. Entonces, claro, en ese sentido la Iglesia ha tenido que reinventarse la manera como llegar a esos muchachos. ¿Y cuál es? Bueno, hay que meterse a lo que se llama el continente digital. Ahora mismo hay una amplia red dentro de la iglesia que está trabajando lo que es la evangelización a través de los medios digitales, a través de las redes sociales. El próximo domingo, si Dios quiere, será canonizado un chico de apenas 16 años que murió, Carlo Acutis, que él le llaman el ciberapóstol, que él dedicó su tiempo a evangelizar, a dar a conocer a los jóvenes de su edad lo que era la Eucaristía por medio de ¿qué? De las redes. Claro. Y él murió de leucemia, pero se dedicó 100% a ese apostolado. Y bueno, o sea, ha sido propuesto a los jóvenes y adolescentes de hoy como modelo de santidad. Entonces, eso, ¿cuál es el desafío? Ciertamente, el mundo ha cambiado. Entonces, muchas veces el mensaje cristiano contradice radicalmente, opuestamente con lo que es el mundo. El mensaje, ¿cuál es la pedagogía de Jesús? Ir llevando poco a poco, tratar de comprender, tratar de dialogar. Hoy en día no funciona la imposición dogmática. Hay que dejar que los muchachos brinquen, que los muchachos digan, y sí, sin tú flojar tus posiciones, claro, pero tú tampoco puedes asumir ya esa actitud dictatorial. Esa obediencia ya no. Porque no te va a funcionar, no te va a funcionar. Entonces, la cercanía es fundamental, la pastoral de la cercanía, eso es vital. Yo creo que de verdad lo que decía Patricia es muy atinado, y creo que la Iglesia Católica o el cristianismo tiene que reinventarse. Y una de las cosas que me pregunta alguien por aquí, por el teléfono, que ¿por qué la Iglesia Católica es tan machista que no permite que una mujer sea papa? ¿Y por qué razón? No, si es cierto que hubo una vez que hubo una mujer que se filtró una papisa. Sí, es leyenda, o sea, eso no se cuenta, no, dice Lutero, cuenta Lutero que cuando él estuvo en Roma. O sea, ¿eso fue cierto? No, eso en la Edad Media corrió. Históricamente no es un dato comprobable, pero fue una leyenda, fue un cuento de camino que surgió que sí, hubo una mujer. De hecho, en la película Cónclave, que es tan famosa, al final se deja entender que ha sido una mujer la elegida como papa, que se hacía pasar por hombre. O sea, más o menos esa es la trama al final. O sea, es una leyenda. Lo de la papisa Juana es leyenda, leyenda. En el caso, no es machista, o sea, lo que pasa es que hoy en día se entiende que la dignidad de la mujer radica en hacer las mismas cosas que hace el hombre, ¿no? Dentro de la iglesia la mujer tiene su espacio. De hecho, la iglesia misma es mujer. La Virgen María, dentro del plan de la salvación incluso, tiene un rol más protagónico que el de San Pedro, que el del Papa. Ahora bien, ¿por qué la iglesia no confiere a las mujeres el sacramento del orden? Porque entiende que este sacramento fue conferido por Jesucristo a sus apóstoles. No había mujeres en el grupo de los 12. Y por esa razón ha conservado esa tradición. Los tiempos van cambiando. Pero que en ese sentido... El Papa le permitió el acolitado a las mujeres, ¿cierto? Sí, claro. Y vi algunas críticas por eso también. Pero no, el acolitado se le permitió porque es una actividad que no es inherente
al sacramento del orden, sino que cualquier bautizado, o sea, el acolitado es servir al altar, poder distribuir la comunión, y es una realidad que nosotros la tenemos entre nosotros, incluso mujeres que animan las comunidades. El liderazgo en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, son las mujeres las que Así llevan. es. Sí, sí. Ahora, el hecho de que no se les permita el sacramento del orden no quiere decir que sean de segunda categoría. Yo estoy de acuerdo en Incluso, eso así. incluso hay mujeres que tienen más poder que un cura. Yo pienso, por ejemplo, en una superiora de una congregación religiosa, de una Claro. congregación de monjas. Tiene más poder que yo, y que incluso a un obispo, porque su jurisdicción se extiende a un territorio mucho más amplio. Claro. O sea que, claro, son modos de pensar que se aceptan válidamente. O sea, hoy tenemos, como te decía, la iglesia ya no puede, como lo fue en el pasado, constituirse en esa institución que dictaba directrices y que hay que hacer eso así, así. La iglesia ha aprendido a entrar en diálogo y a aceptar la diversidad de pensamiento. Cada quien puede, lógicamente, pensar y opinar en un intercambio respetuoso. Pero la iglesia seguirá conservando esas posiciones porque entiende que así las recibió de Jesucristo. La verdad que ha sido interesante, Patricia, tener al Padre Carlos. Así es, hemos hablado, bueno, ya cerrando la semana mayor, hemos hablado del tema de reflexión, del paso de la muerte a la vida, de ahí Pascua, y entonces ya para finalizar debemos de agradecerle estar aquí, y entonces que usted le deje un mensaje a quienes nos siguen de este Domingo Santo de cierre final. Bien, pues el mensaje Padre, perdón, antes de Sí. usted dar el mensaje, la Semana Santa comienza el domingo de y termina el Ramos. domingo. Sí. O sea, Porque es una es semana. algo más que una semana. Padre, es una exactamente. semana Te va a y- tener que dar una consulta privada. No, Robert, yo pienso que tiene sí, que muchas Robert- curiosidades. Todo eso que él aprendió de pequeñito se le olvidó. Ah, Se pero- le olvidó. Y vino aquí a De 8 recordar. días, exactamente, de domingo a domingo, octava 10. Entonces Yo- ahora octava sí Yo diez. vamos. yo fui de la Legión de María. Sí, pero se Sí, te olvidó sí. todo. Ahora sí, para cerrar el programa y despedir, lo vamos a dar en sus manos. Cierre usted este programa Sí, especial. sí, bueno, pues realmente lo que quisiera dejar ya en este programa es al final recordar que Jesucristo resucitado nos trae una esperanza nueva. Hemos sido profundamente marcados por tantas situaciones dolorosas, por tantas situaciones trágicas, y creo que el Señor resucitado es el único que puede curar nuestras heridas y comunicarnos la esperanza para seguir hacia adelante con mirada positiva. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en una entrega más de Sin Rodeos.